Bueno, empecemos pues. Muy buenos días, tardes, noches o cuando a usted se le antoje ver este diálogo, su diálogo de mente aquí en su canal Psicoeducando con Carlos Leonardo Montoya. Y pues por supuesto, a pesar de que el nombre no esté en el canal, este es el canal también de la licenciada Isabel Díaz Pérez. Ambos hemos ido construyendo este diálogo bastante interesante, un ejercicio dialéctico, un ejercicio mayéutico donde hablamos de muchos temas, por supuesto, asociados a la salud, específicamente a la salud mental, con una base más amplia en adicciones, pero que hemos querido abarcar otros temas, todo siempre desde una responsabilidad, tratando de encuadrar estos temas desde la evidencia científica, desde los planteamientos más sensatos, de los marcos más adecuados, más eficaces de la psicología, de la neurociencia. Creo que a lo largo de estos años que llevamos haciendo este ejercicio, pues al menos en los últimos dos, ha sido un viaje bastante interesante de descubrir cosas y descubrir nuestras ignorancias, que es lo más importante, ¿no? Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy contenta. Bueno, después del día de ayer que fue fantástico, pues estoy muy contenta porque el de ayer también fue un ejercicio que considero pues muy enriquecedor. Y pues como ya es costumbre, por aquí visitándole con mis inquietudes. Y pues Súper. bueno, estos últimos diálogos que hemos tenido, que hemos estado hablando de, bueno, acabamos de hablar de la zona de desarrollo proximal, del concepto de Vygotsky, y relacionándolo con los aportes de Piaget dentro de lo que es el desarrollo del niño y del modelo de crianza que ha sido desarrollando y que hemos ido platicando de crianza cara. eh, Me surge por ahí una inquietud y porque hemos escuchado que se ha ido normalizando o se había venido normalizando este modelo de crianza violenta donde la agresión física o verbal pues es muy común y que lamentablemente todavía por ahí sigue prevaleciendo, pero contrasta con la otra parte o se va de repente al extremo de esta crianza donde existe la sobreprotección. Y pudiéramos creer en un momento dado, pues que es mucho mejor el sobreproteger porque al final de cuentas se escuda en un amor hacia los hijos, pero yo quisiera que nos dieras las pautas de hasta dónde es sano bueno, no sano esta sobreprotección, sino cuáles son los puntos donde ya el ir más allá de la protección, que es la sobreprotección, empieza a ser insano para los niños. Bueno, yo es que tratando de encuadrar aquí antes de que dar mi opinión, ya tú hiciste un encuadre perfecto. La cuestión está en que qué es sano y qué es insano, ¿no? Lastimosamente o desgraciadamente los factores contingentes que construyen nuestro sistema de creencias permean, ¿no? Acabo de terminar una consulta con unos padres que creen que su hijo debe responder de mejor manera por el hecho de que el niño nació en un entorno de privilegios que ellos no tuvieron. Entonces, ellos entendían de una muy mala manera esta construcción contingente, ¿no? De los factores contingentes, que eso está entre las condiciones sociales. Entonces, ellos vienen desde una visión violenta, desde una visión de carestías, porque recuerda esa frase que tanto promulgo, que tanto divulgo, que es que un niño nazca en un entorno de pobreza es un acto de violencia no intencionado, pero que lastimosamente, pues de forma lastima, maltrata al niño. Entonces, el sistema económico de pobreza es el primer acto de violencia. Entonces, ¿qué pasa cuando un padre no solamente nace en un sistema de pobreza, sino nace con muchas condiciones materiales de privilegio, pero es maltratado, abusado? Pues van a pasar dos tendencias, ¿no? Crecer con una mentalidad de escasez, que es la mentalidad de querer cubrir económicamente todos estos niños, a sus hijos,
por el hecho de que ellos no tuvieron eso en su infancia. Entonces su manera de resignificar, de reestructurar su propia crianza es generar eh, esta cantidad exacerbada material que es innecesaria en la crianza. O en el caso de los que han sido violentados, hay dos opciones. Uno es a replicar la violencia o a tratar a toda costa de no ser un padre que imponga ningún tipo de límites, ¿no? Entonces, lo que tenemos que definir aquí es que una figura parental violenta, maltratadora, llena de precariedad, de pobreza, eso tampoco es sano, pero tampoco llevarlo al extremo de generar una relación unilateral o horizontal también. ¿Qué significa eso? Unilateral es donde solo una figura domina al otro y hay gente que cree que siempre son los padres los que dominan a los hijos. No, hay relaciones unilaterales donde son los hijos los que imponen las pautas del desarrollo, son los que imponen las reglas del juego y eso es sumamente nocivo. O esa falsa creencia de que los padres están a la par que sus hijos. No, los padres son los padres. Y esa horizontalidad no es adecuada. No podemos pensar de que un niño de 1 año, de 2 años, de 3, de 4, de 6, hasta los 16, 17 años, está en la misma condición de cognición, de conocimiento de la realidad que los padres. No, los padres jamás pueden ser los amigos de sus hijos. Los padres son los padres. Y esto es interesante dejar claro porque en estas definiciones de los roles que tanto hablo yo, basado en esto del esquema de los roles distorsionados, empiezan a aparecer unas conductas, unos fenómenos conductuales, tanto en las figuras parentales, que modifican y moldean la respuesta conductual de los niños, ¿no? Entonces lo que tenemos que definir es cuál es la crianza sana, cuál es la crianza asertiva. Entonces, por eso ese modelo de crianza se llama CARA, ¿no? Porque es consciente, asertiva, respetuosa y afectiva. Pero el problema está en qué es conciencia, qué es asertividad, qué es el respeto y qué es la afectividad. Porque el problema está en que tenemos que definir esos 4 pilares para generar núcleos de desarrollo de crianza asertiva, ¿no? De crianza correcta, de crianza sana, como la queramos establecer. Entonces, la pregunta sería, por ejemplo, yo sé, y aquí ya no vamos a hacer este monólogo donde yo solo hablo, porque ya hemos trabajado muchísimo en desarrollar este esquema, que cuáles serían para ti estas definiciones contextuales o teóricas de la crianza cara, es decir, ¿qué sería la conciencia dentro del desarrollo de la crianza? ¿Qué sería esa asertividad dentro de la crianza? ¿Qué es el respeto ante la crianza? ¿Y qué es esa afectividad dentro de la crianza? Y bueno, mientras tú vas contestando, yo también voy dando ahí un encuadre a lo que vayamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa condición de conciencia? ¿Qué es ser un padre consciente? Sí, pues mira, es complejo cuando hemos venido de una crianza que no ha sido la más adecuada. Eso es lo que lo hace complejo, porque el ser consciente, pues abarca primero tu responsabilidad como la figura de autoridad que debes de ser. Y esa autoridad, ejercerla de una manera eh, positiva o de una manera, más que positiva, de una manera equilibrada, de una manera sana. Y eso, pues como lo hemos mencionado, implica el estar emocionalmente bien, como el adulto emocionalmente eh, equilibrado, ¿no? Y estar consciente de lo que implica la crianza, de estar acorde o de estar consciente de lo que son las necesidades del niño. Porque muchas veces queremos ejercer esa parentalidad de acuerdo a modelos o patrones que nosotros teníamos que no son los más adecuados porque damos por hecho que las cosas pueden ser así. Y el ser conscientes es estar conscientes en ese momento del pequeño individuo, ¿no? De las necesidades desde que nace ese niño y en lo que va haciendo su desarrollo durante esta crianza.
eso debe de ser el tener la conciencia de estar atendiendo a esas necesidades y a irlo haciendo de la mejor manera, de una manera sana, esas acciones que tengamos con nuestros hijos. Así bueno, a esa conclusión he llegado. Pero, Vale, a ver, ¿qué me dime, puedes? dime, te escucho. No, 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 coméntame. aportando, no difiero en nada de lo que has dicho, pero también hay que entender la definición de conciencia, ¿no? Y es la percepción estructurada de un cúmulo de eventos. Entonces, una de las primeras cosas que los padres tienen que hacer es estructurar su propia realidad emocional. A muchos ¿te acuerdas esto que hicimos, el ejercicio de cuestionar el tema de las heridas de la infancia, que cada vez Ujú. se vuelve, mi vida pareciera como que yo antes no me había dado cuenta de que tanta gente incurre en esta falacia, ¿no? Y cuántas personas están tomando terapias basadas en creer en estas heridas de la infancia, como que si todos estamos heridos en la infancia. Ahora, una cosa es una herida tal cual como lo establece esta señora, que no va a mencionar su nombre, pero una cosa también es importante dejar claro de que la conciencia se va estructurando a través de las experiencias. Y eso es lo importante. Entonces, de por sí, las formas en que yo fui educado, criado, y las cosas que me permitieron sentir en mi infancia, en mi adolescencia, en mi adultez temprana, y se supone que en mi adultez actual, para yo ser padre, pues van a interferir en la forma en que generé ese sistema de creencias y de conducta en cómo voy a ser un padre. Entonces, ser consciente es también entender todos mis valores epistémicos, y a mí me encanta cuando ojalá la gente pudiera entender qué son los valores epistémicos, es todo aquello que me ha construido, toda mi historia. Y es muy complicado porque muy pocas personas hacen un ejercicio de entenderse, de comprender, porque muchos creen que se han construido a sí mismos, ¿no? En esos días nos burlábamos de alguien en privado de que esta persona decía que se había hecho a sí mismo y lastimosamente, primero es una falacia narrativa y segundo decíamos el chiste de que si él se hizo, ¿por qué se hizo tan mal hecho, ¿no? Entonces, el problema está en las historias, por eso se llama epistémicas, porque son historias que acumulamos alrededor del tiempo y eso va a impactar en la conciencia. Entonces, ¿qué es el problema? Que muchos padres ni siquiera están preparados para hacerlo, ni han escrito una decisión consciente de serlo. Entonces, la conciencia empieza desde el acto de concebir al niño. Entonces, cuando ya se inicia por allí desde roles distorsionados, es importante. Entonces, ¿qué hace que sea consciente la persona? Y cuando yo doy taller de padres, y sobre todo de los que están en taller de novios o taller de esposos que están optando por ser padres en esta crianza cara, yo les hablo de que la metodología de ser consciente es estructurarse para que su rol como individuo esté sano. Y entra este juego de lo que yo tanto hablo, ¿no? Individuo sano, pareja sana, que forma, es decir, individuo sana forma una pareja sana desarrolla un matrimonio sano desarrolla una crianza sana, pero quiero que entiendan que cuando matrimonio no estoy hablando de ningún vínculo civil o religioso, ¿no? Yo hablo del matrimonio en el momento en que usted decide formar la matriz, que es irte a vivir, y eso, perdónenme aquí la gente que se va a sentir agredida, pero esto solamente sucede cuando hay un hombre y una mujer, biológicamente hablando, formando parte de este proceso. Ya si hablamos de otros modelos de crianza que también lo existen, ya este no es el tema para ellos. O sea, estamos hablando de una familia biológica convencional, donde hay una madre biológica y un padre biológico. Tema es para eso, para hablar de eso. No estoy excluyendo, sino que siento que estos otros casos son atípicos y que mi modelo de crianza no lo está estableciendo. Lastimosamente, yo no he tenido, no, a ver, siento que muchas cosas son aplicables igual, pero que en este caso de la concepción se manejaría de una manera distinta.
porque lo biológico que permearía en el niño sería una cosa totalmente distinta a la concepción biológica de estos dos individuos que van a formar como una pareja o van a hacer un desarrollo, una crianza homoparental, ¿no? No quiero dejar claro de que estoy hablando que en esta fase de lo que estoy hablando va a ser muy distinta. Y no estoy dejando, y quiero dejar claro de una vez, que no estoy en contra de que haya crianza homoparental, sino que se vende igual como creo que cualquier padre y madre debería estar preparada para poder asumir la crianza, también creo que estos individuos que deciden asumir una crianza homoparental deben de estar educados, informados con esta conciencia de decisión para poder desarrollar esta crianza. Creo que para estas personas se les impone aún más por el hecho de que no es una condición de azar como pasa en la mayoría de las concepciones, de los embarazos. Entonces, ellos no se embarazaron orgánicamente, entonces este proceso de concebir pues es mucho más consciente, espero, para poder dar ese primer paso. Entonces, esa conciencia conlleva entender toda esa amplitud de nuestras historias, porque lo ideal sería que hubieran dos asumiendo esta figura parental, ¿no? Entonces, asumir la individualidad que tiene el otro, mi individualidad, lo que yo debo de reestructurar, hacerme adulto emocional, que eso es otra cosa muy, muy importante, que todo eso entra en este espacio de la conciencia, al menos desde mi metodología, ¿no? De lo que yo hablo de la crianza cara. Entonces, ahora, ¿qué sería esa asertividad? No, y bueno, aquí lo que mencionabas ahorita nada más sería tomar en cuenta otros aspectos ya muy particulares de cada situación, de esas otras situaciones en donde va a haber una crianza, habría que ver cada situación en particular y no es, como lo mencionas, no es por excluir, pero son casos muy, que se tienen que abordar. Igual lo de cada familia es abordarse en lo particular, pero todavía hay otros factores muy particulares. Entonces, la asertividad pues es esa parte de, de estar pendientes en primer lugar, de poder observar, de poder em, tener una ¿De visión. estar pendientes o estar presentes? Bueno, para estar pendientes tenemos que estar presentes. No, es estar Pero, presentes, pero, pero, claro. pero escuchar con los ojos, ¿no? Sí, es estar presentes y estar en esa observación y no, y fíjate, ahorita que decías escuchar con los ojos, eso Pero, está muy bien, ¿por qué? ajá. Porque sí, porque el niño quiere tu atención cuando él te está hablando, pero también cuando no te está hablando. Porque en esa etapa, en esos primeros años, más que un lenguaje verbal, va a existir toda esa interacción física en la que debemos de estar observando y pendientes para estar viendo las necesidades y en dónde se necesita el apoyo, dónde se necesita la intervención y esa cercanía y esa asertividad, sobre todo cuando hay que reforzar las conductas, ya sea, o sea, reforzarlas siempre de manera positiva, aunque hayan sido conductas no sanas o no adecuadas. Estarlas reforzando de la manera más asertiva posible y eso va a ser estando presentes y estando en esa continua observación y, y no no estar ahí para estar señalando lo que es permitido o lo que no es permitido, o estar de alguna manera diciendo esta constante de no esto, no aquello, no lo otro, o sea, de estar con el, reforzando siempre el no en la situación negativa o como señalando que aquello está mal o que es prohibido, sino que la asertividad va a consistir en hacerle ver lo que es sano, lo que es insano, también de mostrar el por no solamente buscar otra manera de de hacer ver el por qué no las cosas, no estar siempre con ese no ante todo, y
y el que vaya comprendiendo el por qué algunas acciones van a ser peligrosas para él mismo, ¿no? Que van a ser insanas para el mismo niño. Colectiva. Ujú. Sí. Hay algo muy interesante, bueno, yo no soy, yo soy más fan de Vygotsky que de Piaget, pero Piaget establece una teoría del desarrollo, ¿no? Y él lo que primero establece es que hasta la concepción de Piaget, la mayoría de la gente, y no Vygotsky sí tenía una visión muy interesante. O sea, Vygotsky y Piaget tuvieron estructuraciones independientes, ninguno se influenció en el otro y se nota leguas que ninguno tuvo influencia del otro, pero la concepción que tenía Piaget es muy acertada y muy raro que existía en el occidente es la visión de que no se pensaba en los niños. Piaget fue el primero en que pensó en la etapa del desarrollo infantil y Vygotsky también, pero creo que vamos a concentrarnos ahorita en Vygotsky, en Piaget por algo. Piaget tiene una aclaración que exige e incita al modelo de abordaje psicoterapéutico, psicológico, neurocientífico, es en que entiendan que los niños no son adultos pequeños. Los niños no son adultos pequeños, son seres que están experimentando todo de una manera distinta y que los lenguajes en ellos son totalmente distintos a los de un adulto y que ya si uno se encuentra e inserta lo que es la zona de desarrollo proximal de Vygotsky, uno puede, esa es lo más hermoso que uno puede hacer, estructurar estas dos teorías y entender de que el individuo se hace complejo en su lenguaje, en su comportamiento, a través del refuerzo operante que las otras personas, que los otros individuos, los otros pares, es decir, sus semejantes, les van aportando. Pero todo esto va permeado desde la parentalidad, porque la primera zona proximal, como lo decíamos, de desarrollo, es los padres y las madres. Entonces, desafortunadamente, el gran efecto que se está viviendo en este momento es una ausencia distinta, porque hay algo que me parece chistoso y es que la gente de antes cree que no estaba ausente. El problema está en que las ausencias del siglo pasado eran de manera distinta. Era una madre presente en casa ocupada de un montón de cosas menos de la crianza. Entonces, tanto así que hay hasta un adagio que me da, que cada vez que lo escucho me revienta las pelotas, es eso de que el niño nace con un pan bajo el brazo, ¿no? Entonces, como que ya el niño viene resuelto el problema, no, no. Casualmente, cuando un niño nace necesita una asertividad y la asertividad es estar presente, pero estar presente con todos los sentidos, con todas sus emociones. Y es estar en el momento correcto, en el lugar correcto, permitiéndole que las personas correctas y las emociones correctas lo impacten. Entonces, y una del ejercicio de estructuración conductual más importante es la separación. O sea, la mayor manifestación de la asertividad en la crianza es separar la conducta del niño. Es decir, el niño no es quien hace todo, no, la conducta es la negativa, o hay conductas impropias, o hay conductas insanas, pero también tenemos que empezar a eh, eh, observar las etapas del desarrollo del niño y poder justificar y explicar ciertos comportamientos. Entonces, tenemos niños que se están haciendo popó con 4 años y está bien. O sea, eso lo que está manifestando es de que hay una condición que no se ha trabajado en el niño y de que en vez de reforzar, o no se ha hecho un refuerzo operante positivo para que el niño genere las conductas propias para poder trabajar esas habilidades que lo lleven a él tener una autonomía. Porque casualmente lo más importante era, pero ¿para qué están hablando de todo esto? Porque es que la sobreprotección exige dos conflictos. Uno es que no permite la autonomía, pero también hay un problema que es contrario a la autonomía, que es hacer que el niño desarrolle una independencia insana, que es esa negligencia parental y es una adultización y eso es estropear las etapas del desarrollo o es intervenir de una manera insana en ese desarrollo de esa zona proximal. Entonces, cuando hablamos de sobreprotección es impedir que desarrolle habilidades pero también se puede llegar al otro extremo que es no permitir acompañar
Y el problema de esta asertividad que tú decías es estar presente para moldear al niño. Y lastimosamente, el mayor desafío, y eso ya lo decía yo en un anterior trabajo, no me acuerdo en dónde lo dije, y lo escribí en el manual de la estructura de crianza cara, y es que el gran desafío de ser padre es que tiene que estar, hay que estar allí, hay que estar presentes y hay que estar mirando los comportamientos, que hay que estar ayudando y encauzando al niño. Y ese es el mayor desafío de la actualidad, de la parentalidad, y es que no hay mucho tiempo para estar. Y se confunde tiempo de estar, cuerpo presentemente ausente, con tiempo de calidad. Entonces, hay muchos padres que están y son más nocivos como si no estuvieran. Ahora, quiero que entiendan de que la presencia de un padre, sea como sea, va a ser beneficioso para el niño, pero por supuesto, entre más asertiva sea esa presencia, pues va a generar una estructura positiva en las conductas a posteriori del niño. O esas conductas de inherencia biológica también van a ser manejadas de manera distinta. Pero vuelvo y como decía yo ayer, y lo digo tantas veces, la tarea y la labor más desafiante es el ser padre, pero es para la cual nadie trabaja, nadie se educa, nadie se forma, nadie se estructura. Entonces, parte también de esa asertividad en el desarrollo de un acompañamiento adecuado sin caer en las negligencias, en la indiferencia o pasar a la deformación del amor, que es la sobreprotección, pues entonces tenemos que estar educados para poder responder presentemente, o sea, a estas necesidades individuales del niño. Y fíjate que este modelo de crianza cara, que es esa consciente y asertivo, bueno, ahí vamos, en consciente y asertivo, no puede ser cuatro conceptos aislados, son cuatro conceptos que no están por casualidad, sino que tienen que ir entramados o de la mano, ¿no? Porque aquí ya vamos de una conciencia a un estar presente con la asertividad, entonces es una presencia consciente. No es como decías, es esta crianza anterior en donde aparentemente sí se estaba, pero no se estaba por la cantidad de hijos, por la cantidad de trabajo, por el rol que se le había determinado a la mujer y a la mamá y al papá. Entonces, es estar con esta presencia consciente y eso implica involucrarte en las actividades del niño, porque, de repente queremos, sí que juegue, pero que juegue solo. Y el jugar es esa parte de interactuar con él para ir promoviendo también su desarrollo, sus habilidades. El comer con él, o sea, que él sienta que hay esta integración familiar, que él es parte de, que no es una persona aislada, sino que es parte de, pues, de una familia. Y eso implica, pues, estar en esta constante observación, porque muchas veces la situación por las actividades, por lo que tú quieras, y aunque hoy en día ya no sea la cantidad de hijos que se tenían antes, hay conductas que se siguen replicando. Y es, por ejemplo, esta parte de cuando el niño se acerca, que todavía no tiene un lenguaje donde tú puedes comprender un lenguaje verbal que todavía no se comprende muy bien, y tú estás en tus actividades y llega el niño y dice algo, y la mamá o el adulto con el que el niño recurre, ¿qué es lo que contesta siempre que no entiende a un niño? Sí, 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 corazón, sí, sí, sí. Y ahí, y en la experiencia, yo te puedo decir, tuve una situación en donde caí en esa situación y mi hijo me voltea y me agarra mi cara y me dice: "No, es no, mamá". Ya, entonces, en ese momento tienes el choque así de, ¿qué estoy haciendo, no? Si así estoy observando, si estoy presente, si me estoy involucrando, si me estoy dando cuenta cuál es la necesidad del niño en ese momento, o solamente estoy, presente físicamente, pero no estoy consciente de esa interacción que tengo que tener con él. Y no es nada más estarlo cuidando que no le vaya a pasar algo, ¿no? Porque muchas veces esta sobreprotección, implica el ni siquiera tener esa interacción con él, sino resolverle la situación en el momento. Quiere alcanzar algo, para que no se caiga, para que no derrame, para que no haga esto, toma, aquí está. Entonces, yo te comentaba, cuando tenía esta inquietud, te decía, esa parte
de yo estarle solventando todo para ahorrarme tiempo, le ato las agujetas para que no se vaya a lastimar, le alcanzo las cosas, para que no se frustre, inmediatamente limpio lo que tiró. O sea, son muchas acciones que implica esta parte de la sobreprotección y que a veces no lo consideramos así porque, pues, lo más seguro es que no lo estamos haciendo conscientemente ni a propósito, ¿no? Pero eso no le permite también el ir midiendo los riesgos de las acciones. Y eso va a derivar más adelante en algunas conductas de riesgo. Esa es la parte que me inquietaba de tratar este tema de la sobreprotección. Sí, pero bueno, ya entonces contestamos las preguntas, no, todavía queda un montón No, de falta cosas, ¿no? mucho. Yo nada más estoy diciendo ahí Ahora, para que tú lo vayas estructurando. vale, hay una cosa interesante aquí que, como tú dijiste, es un entramaje, es todo permea porque el ser no es segmentado, ¿no? Y pretender de que el ser, por ejemplo, hay una cosa que es criticable a Piaget, es de que él tiene una concepción por etapas y él establece rígidamente esas etapas como que si los seres humanos respetaran las etapas que él estableció como metodología, ¿no? Los seres humanos vamos desarrollándonos multidimensionalmente, que es donde Piaget es demasiado, donde Piaget fracasa, pero Vygotsky es más asertivo, que es, hay que dejar claro que Piaget pone en evidencia una visión más clínica del humano, del individuo, de esos desarrollos, esa etapa, y se le agradece enormemente. Quiero que quede claro de que es fue un avance enorme en la concepción de la infancia, sobre todo en ese desarrollo infantil. Pero en el caso de Vygotsky, lo complejo de Vygotsky es que la visión de desarrollo de Vygotsky es desordenada, es conflictiva, y es así como funciona. Esa, a pesar de que es más desorganizada, explica de mejor manera la forma en que el ser humano se desarrolla, que es de esa experiencia. Entonces, y entramos con la tercera frase, el respeto, que voy a empezar yo aquí, que con esa asertividad y esa conciencia, el problema está en que viene un detalle enorme. Tú lo dijiste ahorita sin querer, porque es parte de que todo permea en todo. No podemos permitir que el niño juegue bajo nuestras condiciones, bajo nuestras reglas. No podemos decir que el niño le permitimos hacer ciertas cosas, pero con un límite. El niño no tiene límites. Por supuesto, tenemos que permitir, tenemos que cubrir a toda costa cualquier acto lesivo para el niño. Por ejemplo, no vamos a permitir que experimente con la toma de corriente, que se coloque en riesgo con la sosa cáustica, o sea, no, no le vamos a, porque es que no estamos hablando de eso, estamos permitiendo de que volvamos otra vez a esta visión de Vygotsky, donde el humano sí o sí se va a desarrollar a través de la experimentación, a través del empirismo. No existe el desarrollo empírico en el adulto, la única vivencia empírica que tiene un individuo es en la primera fase de su infancia. Y es importante que el individuo descubra su universo, descubra su mundo. Y ese respeto es permitir que el niño viva, se caiga. Lo que tenemos que hacer es que no caiga de un segundo piso, que caiga de su propia altura. Y mira, quiero que entiendan algo. Eh, Estadística. La resistencia, vista la flexibilidad que tiene un niño, hace que incluso que en accidentes de tránsito donde los adultos nos morimos, los niños tengan lesiones menos fatales por su forma de ser. La plasticidad craneal no está unificada todavía en las paredes del cráneo. Incluso los niños tienen más cantidades de huesos que nosotros. Y eso va solidificándose con el tiempo. Las neuronas que tiene el niño, hay partes anatómicas del niño que todavía ni siquiera están empezando a desarrollarse, que la corteza prefrontal es sumamente corta. O sea, hay un montón de cosas que van a permitir que solo la experimentación a través de los sentidos el niño pueda descubrir. Y el problema es que tenerlo en un apartamento lleno de jaulas y de que no pueda hacer absolutamente nada, lo que va a pasar es que el niño no entienda el mundo. ¿Me escuchaste? ¿Aló? Sí, sí, exactamente. Es que esa parte de la experimentación cuando el niño es pequeño es algo que le conflictúa mucho al adulto.
porque empiezas, bueno, hay varios factores. Una, que no quiere que se ensucie, que permanezca siempre limpio, y eso es imposible. Hola, hola. Hola, ¿sí me escucha? No, Estoy intentando allá, aquí, volvimos. es que te Ah, congelaste. entonces, ¿de Es qué? esa, perdón, es esa parte de que conflictúa en muchas situaciones, ¿no? Que no se ensucie, que permanezca siempre limpio, presentable, pues eso es, para, si lo vas a dejar desarrollarse como niño, eso no es posible porque empieza ahí esa parte de que queremos que actúe pues como adulto, ¿no? Que si llega a algún lugar que se siente que no hable, que se comporte, y eso es difícil. Y si las personas con las que vas a interactuar no comprendes esa situación, pues entonces empieza a interactuar con otras personas, porque el no comprender que, por ejemplo, si el niño llega y quiere brincar y quiere tomar esto porque le llama la atención y todo, hay una forma que es esa forma asertiva de no permitir que vaya a romper algo, por ejemplo, cuando vamos de visita a algún lugar o cuando estamos en casa que no vaya a ponerse en peligro, existe la forma asertiva de hacerlo, no el prohibicionismo ni el querer que actúe pues de una manera que no es el niño. Entonces, cuando empieza a actuar así, ay, qué latoso es tu hijo. Y ya desde ahí empieza la situación, ¿no? Es que vamos, si no te comportas, ya no te voy a volver a llevar porque tú no te estás en paz. Empezamos a generar una serie de situaciones negativas en él y que eso lejos de ayudar, muchas de las veces empieza a hacer que él se vayan acentuando más estos comportamientos y lo vamos tratando así, ¿no? Como, Muchas y de las veces no, el 100% de las veces, no me gusta bueno, ser absolutista, pero pero refuerza negativamente, ajá, incluso genera un conflicto entre la vinculación afectiva entre padre e hijo o madre e hijo. y fíjate, es mucho escuchamos eso de que es muy rebelde, no me escucha, siempre quiere hacer lo que él quiere, nunca atiende, las órdenes. Entonces, bueno, ahí ya viene un conflicto desde que se inició la crianza. No estableciste bien tu figura de autoridad, no has creado ese vínculo afectivo con él, no ha sido asertiva la crianza. Y no se puede decir porque muchas veces cuando el niño ya va a entrar, por ejemplo, a preescolar, que empieza con actitudes que son insanas con sus compañeros y con personal docente, todo, a decir, es que es un niño bien malo. Digo, o sea, no puedo, o sea, ¿cómo le vas a ir tú dejando esa idea o estableciendo esa idea en él en que él es malo, ¿no? Entonces, ha sido porque desde el principio la situación no ha sido la correcta. O sea, el proceder desde la crianza, desde los años previos, no ha sido la correcta. Entonces, ahí no es ver a dónde llevo al niño, si tengo que llevarlo con el psicólogo para que atienda sus malas conductas, sino que debo de acudir, como siempre lo hemos mencionado aquí y que tú siempre lo recomiendas, nosotros como padres a recibir una orientación, una guía de cómo yo, a través de esa asertividad, puedo irlo moldeando o puedo ir en un proceso, porque tampoco va a ser de que hoy se porta mal y mañana ya mágicamente se va a portar bien, sino que va a ser un proceso donde yo vaya moldeando esa conducta para irla haciendo que sea una conducta pues sana y que vaya actuando ante diversas situaciones de una manera más adecuada. Entonces, ahí es donde es importante ver que y no estar con ese reforzamiento de que, si el niño hizo algo, vamos con esa situación de juicio de que si hizo algo mal, de que si se portó mal, entonces el niño ya es malo. Y eso, pues, causa grave daño en él, ¿no? Su micro. Sobre todo con el autoconcepto, con el desarrollo de su identidad. Hay algo aquí interesante, es que el respeto es de reciprocidad. Yo hice un ejercicio doloroso para mí, creo que ha sido uno de esos videos que yo grabo que me parte el corazón. Tengo dos eventos que me han quebrado. Yo he trabajado en zonas muy fuertes, con situaciones muy duras, pero el hecho de trabajar en el desarrollo infantil creo que ha sido lo más duro para mí, por darme cuenta de esto. Hacía
ejercicio con un cuarto grado, con un tercer grado, y ellos me decían, ellos me dicen, profe, ¿no? Profe, lo que pasa es que creo que es imposible que esa parentalidad sana se lleve a cabo. ¿No? Estoy poniendo en palabras de adulto esto, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque es que nuestros papás no son, yo les estaba enseñando la palabra reciprocidad. Entonces, ellos no pueden ejercer la reciprocidad. Yo le digo, ¿por qué? Porque según lo que usted me dice, uno da y lo que da, recibe. Entonces, si alguien me da algo negativo, yo debería también ser negativo. Bajo esa premisa, entonces, si mi papá me pega, yo tengo la potestad de pegarle. Entonces, si mi papá me maltrata, yo lo puedo maltratar. Y entonces, ¿es eso así lo que usted me quiere decir? Entonces, si la crianza exige reciprocidad, entonces nuestros papás no esperan de nosotros reciprocidad, porque ellos nos golpean y pretenden que nosotros seamos educados. Y cuando tú escuchas eso, porque ojalá fuera yo el que introduje estos conceptos en ellos, simplemente por poder hacer un ejercicio de gestión emocional adecuada y de enseñar parentalidad adecuada, donde ellos tienen deberes, porque una de las grandes cosas que se quería con este trabajo de reciprocidad era que ellos también entendieran de que deben de cumplir y asumir unas posturas de deber, no de obligación, de deber, porque los niños no tienen obligaciones. Ellos entendieron esto de la reciprocidad. Y tanto así de que a mí me llama el funcionario directivo a indicarme que yo tenía que ir a darle una explicación a los papás porque eso que acababa de enseñar era terrible. Bueno, yo creo que yo te mandé el audio que le mandé y me grabé, le mandé a la familia, yo les dije, si les di mi número de tarjeta, les di mi número de identidad, les dije a dónde tenían que irme a denunciar. Acá se llama bienestar familiar. Yo les dije, si ustedes tienen que ir al instituto de, el ICBF se llama acá, Instituto de Bienestar Familiar, háganlo. Y me hago responsable de todo lo que dije, porque lo único que les estoy diciendo a sus hijos es el deber, es que sus padres no deben de maltratarles. Entonces, cuando uno se enfrenta a ese nivel de ignorancia por parte de las figuras parentales, pues ahí no hay respeto. Entonces, el respeto es yo entender de que mi hijo merece y que mi hijo es garante de todos los derechos, que merece ser tratado como una persona. Entonces, una de las cosas que yo he dicho, y a mí nunca, Breiner creo que puede contar esta historia mejor que yo, en una conferencia dije yo que a mí, que a partir de este momento iba a empezar a golpearlos, a los papás, porque yo veía que no entendían. Entonces yo le dije a una señora al frente, le voy a empezar por usted, para que aprenda. Entonces ahorita entre un rato voy a pasar por su asiento y la voy a golpear, para que aprenda, porque a usted le gusta que aprender así a golpes, porque usted no entiende. Y te hubiera visto ese mar ofensivo de una vez. Entonces, cuando esta gente empieza a visibilizar algo así, claro, como yo soy un adulto y golpear a otro adulto, sobre todo una mujer, pues genera una incomodidad. Pero en cambio, ver que una persona de 30, 40 kilos por encima, creo que hasta hay unas mujeres de 80 kilos más que su niño, que miden el doble de ellos, que tienen el cuádruple de la edad, entonces ahí sí hay una disposición de igualdad. Entonces el respeto exige igualdad, un trato digno del otro. Entonces, mi hijo no es un perro, mi hijo no es un perro. Y el primer elemento a derogar aquí, y tú ya sabes a dónde voy, es que la obediencia es para ellos, ni para los perros la obediencia está bien. Entonces, caer en ese tema de hablar de obediencia no solamente genera un conflicto de negligencia parental que es antagónico a la protección, porque yo exijo obediencia. La obediencia no es un elemento positivo en la crianza. Y fíjate que, bueno, ahorita primero mencionabas la flexibilidad de los niños, ¿no? Que a veces hasta sentimos, ay, hasta parece de goma, ¿no? Pero fíjate que, y ahorita mencionas, pues la corpulencia que puede tener un adulto frente a un niño, ¿no? O sea, la diferencia en cuanto a peso, en cuanto a fuerza, en cuanto a tamaño, y que de no ser por esa flexibilidad de los niños, tendríamos un escenario donde al ir caminando por la calle, yo creo que cada mamá llevaría a su hijo fracturado de un brazo, de una pierna, o lo llevarían con collarín, por la manera en que se trata al niño. Si no fuera por esa flexibilidad que los niños tienen,
con muchos de las acciones de fuerza que el adulto hace hacia el niño. Por ejemplo, que vas caminando, yo creo que te han tocado de esas escenas que tú vas caminando por la calle y va una mamá con su niño o niña y se tropieza el pequeño y lo levantan de un brazo con coraje. No te fijas si lo levantan del brazo. Si no fuera por esa flexibilidad, el otro día la niña sale con el brazo fracturado, ¿no? Entonces, todas estas acciones que de esta violencia no es solamente el golpe, sino la fuerza con el que se ejercen algunas acciones, hacia ellos, que todo eso va causando, una situación en el niño. Todo eso va afectando de alguna manera, La eh, autonomía. todas esas situaciones. Entonces, gracias a esa flexibilidad, porque de no ser así, andarían los padres con sus niños fracturados por la calle, bastantes. Pero quiero dejar claro de que la biología no tenía implícito, no tenía previsto de que los hijos de puta que iban a maltratar ese cuerpo eran los padres. Casualmente, lo que esa premisa biológica o ese axioma biológico surge es porque la experimentación del Homo sapiens era en un entorno hostil, entonces era el entorno el que iba a castigar el cuerpo del niño a través de la experimentación. No se supone que el que maltrata el cuerpo del niño sea el padre o la madre. Entonces, Exactamente, hay otra cosa aquí con relación, no te vayas sí, de sí, ahí. sí, sí. Uno es la obediencia y el otro es el adultocentrismo, ¿no? Que vemos siempre como inferiores y bajo ese orden de ideas que tú ponías, vemos que castigar a un niño maltratado físicamente en una tienda, en un centro comercial, donde le dan 4 cachetadas al niño, donde lo humillan, y uno va pasando por allí. Por ejemplo, yo soy un hombre enorme, o sea, yo soy un tipo sumamente gigante y no sabes cuántas veces me he tenido que parar a decirle, porque me dicen, mira, ese señor se lo va a llevar. Y yo le digo, señora, si me tengo que llevar a alguien es a usted, le he dicho. O sea, la que está cometiendo un error sos vos y a usted es la que me lo voy a llevar. Y no es las caras que ponen. Yo he tenido niños que cuando me ven se encuentran conmigo. Yo soy un hombre casi 1,90 m, que me ven, entonces cuando yo peso casi que 160 kilos, 150 kilos, me ven y me quedan mirando así, me dicen, muchos me han dicho, porque una de las cosas interesantes del niño es que no hay un filtro, ¿no? Y me dice, señor, ¿usted por qué es tan grande? ¿Por qué usted es tan gordo, no? Y me parece sumamente mágico, eso no me ofende. Pero me ofende más cuando alguien usa mi tamaño, mi corpulencia, mi volumen para asustar a un niño. Y yo le digo, y pues en voz de grúfalo, ¿no? Yo le digo, la que me va a llevar es a su mamá. Entonces, cuando tenemos esa visión donde el niño es peor que un objeto, que es una cosa, es un ser que carece de dignidad humana, es triste. Y tú no ves a muy pocas personas van a meterse en una riña y desigual y humillante públicamente. Va pasando uno y dice este señor, es que este niño es un grosero, se acaba de orinar, se acaba de comer los mocos. Bueno, vale, yo no, o sea, quiero que entiendan que exponer al escarnio público a un niño no va a hacer que mejore la conducta, es reforzar operantemente de forma negativa esto. Ahora, lo que usted tiene que lograr hacer es que el niño confíe en usted y que usted empiece a cambiar y modificar las conductas a través de la afectividad, que ya es lo último, pero ya ahorita vamos a pasar para allá. Pero no se puede hacer a través de el irrespetar, ¿sabes? Si tú quieres establecer una crianza adecuada, no lo puedes respetar. Lo tienes que tratar con la dignidad humana como un igual, sin embargo, entendiendo las limitaciones mentales y físicas que el niño tiene. No es que el niño, como, para unas cosas sí merece ser tratado como un humano, pero no, no se puede, no se condiciona el amor, no se condiciona el respeto, no se condicionan los derechos inherentes a la infancia. Hemos luchado una cantidad de años para darle un trato digno a los niños para que en este momento estemos tratando de derogarlos, porque una cosa que ofende a los padres, y con todo el cariño no tengo nada en contra, entiendo que esa ignorancia está instaurada como sesgo colectivo, pero los padres le ofenden de que nosotros hablemos de derechos infantiles. Ay, por eso es que la sociedad está como está. No, así no, no es por eso. No es por los derechos, es por todo lo insano que rodea el derecho.
Hay una cosa que tú decías la otra vez y quiero que lo hagas, que ahí está en parte este respeto, y es que la gente cree con un sesgo de validación, bajo un sesgo anecdótico, de que un niño que fue violentado se desarrolló bien. Y dicen, es que le falta, a este le falta palo, porque al otro le di y cómo salió derechito, ¿no? Cómo, mira que este no está, este no es drogadicto, este no es prostituta, este no sé qué, porque le dimos palo. En cambio a esta que no le dimos palo, se incluyó incluso con una tendencia de sobreprotección, ha desarrollado conductas peligrosas. Quiero que hables un poquito de esto. No, es que, bueno, ya ves que en redes sociales veía el post de que los mejores psicólogos fue la chancla y el cinturón y no sé qué, ¿no? Y que por eso, salió bien y que cuidadito y levantaras la voz porque así mismo te iba. Entonces yo te comentaba que entonces no se educó en el respeto, sino se educó en el miedo, en el castigo, en el de cuidadito y hago eso porque ya sé cómo me va, entonces no lo hago, pero no lo hago porque esté respetando, lo hago porque entonces va a haber consecuencias y no me van a gustar y ya va a haber un castigo de por medio, Consecuencias violentas, consecuencias que no violentas. son consecuencias. Sí, consecuencias violentas. Entonces, no se está educando en el respeto, se está educando en el temor. Y yo también te decía que educar al niño en el respeto es desde que existe respetarlo, porque es como le voy a enseñar yo a él el concepto de respeto, el sentirse él respetado. Quiero Y meter una palabra aquí, Isa, porfa, déjame. sí, Es que no quieren educar, quieren adiestrar. exactamente. Y es que, bueno, el niño desde que nace, cuando nace es un ser indefenso que depende al 100% de sus padres, para poder sobrevivir, ¿sí? A diferencia de otras especies, el ser humano necesita del entorno para poder sobrevivir desde sus primeros años. Y si tú eres quien vas a proteger pero al mismo tiempo eres quien castiga de manera violenta, entonces esa dualidad en el niño pues le afecta de una manera muy significativa, porque no es difícil que quien te ama pues también te violente, ¿no? Entonces empezar a tener ese concepto o ese constructo del amor de una manera deformada, desde entonces se va teniendo, pero ya luego cuando es adulto, cuando es golpeador de mujeres o cuando la mamá es bien agresiva, ay, ¿por qué será así, no? Pero desde allá se gestó. Y yo lo he comentado en el seno de una familia se gesta pues tanto la víctima como el victimario, de acuerdo a como esas acciones que está recibiendo desde que es pequeño le vayan afectando por otros factores o por otras cosas que van a ir determinando esas conductas. Pero también esa parte de que, eh, de que esos mismos traumas en la infancia los vamos generando nosotros como padres. Por ejemplo, lo que decías ahorita y que mucha gente lo ha utilizado durante mucho tiempo, el de que no te portes mal porque porque el señor te va a llevar, o porque el policía te va a llevar, o porque te van a inyectar. A veces parece algo ridículo, pero hay individuos en los que, en lo que eso va a generar un trauma para cuando esté grande y viene desarrollando ese Una trauma fobia. y no lo identifica con qué o por qué, y resulta que era porque su mamá le decía esas cosas de pequeño. Y para la gente suena eso como que eso es ridículo. Ay, ¿cómo crees que va a desarrollar un trauma porque yo le diga eso? Pues sí, sí se desarrolla. Entonces, en eso también, cuando nosotros nos dirigimos al niño con esas situaciones, hay que decírselo de la manera asertiva. Por ejemplo, bueno, ya nada más para terminar. No, no quiero que Cuando, termine. bueno, es que luego se me va, dices tú. Cuando un niño entra, bueno, lo llevas a una tienda departamental y donde hay todas estas vitrinas que tienen muchos cristales, ¿no? El niño va comiendo algo. Para empezar, lo debes de llevar sin comida, porque al llevar algo comiendo, el niño va a llevar sus manitas, pues, llenas de aquello que está comiendo. Y obvio, por su tamaño quiere ver, se va a recargar en las vitrinas. Y después la mamá le llega a decir: "No pongas las manos ahí, porque la señora se enoja, o porque el señor se enoja". No, es que no las debes de poner. Primero, pues, hay que explicarle el porqué, ¿no? Primero, es la acción, desde que llega debe de ir con las manitas limpias y sin nada de comer. Pero ya que llegó con comida, pues ahora explícale que es porque el cristal se mancha, ¿no? Pero siempre se hacen referencias en las que el niño no va a entender.
va a llegar a otro lugar donde no está el señor y la señora que se enojaban porque ponía las manos ahí, entonces la vuelve a poner y otra vez resulta que no las podía poner por otra circunstancia. No está llegando a él el concepto de por qué no debe de poner las manitas ahí. Bueno, a ver, ahí me estructuras todo eso. Hay una cosa interesante aquí de lo que dijiste que es muy importante, y no es que te esté contradiciendo, sino que hay que reestructurar. No todo es un trauma. No existen traumas infantiles. O sea, los traumas infantiles no se dan Ajá. porque sí. No, o sea, Déjame terminar. eso es a lo que me refería, que algunas Déjame veces, terminar. No, okey, déjame perdón, terminar. perdón. Porque no todo se transforma en un trauma. Los traumas son de consideración mayor. Son eventos sumamente traumáticos. Los traumas surgen de procesos traumáticos. No se dan porque te gritaron en una vitrina. Lo que sí va a pasar, lo que sí va a pasar es que va a generar conceptos distorsionados de la realidad, que es lo que la gente no entiende. Muchas veces cuando dicen lo va a traumar, lo que pasa es que es distinto llegar a este nivel de vocabulario adecuado para describir correctamente, de manera etimológicamente, la situación. Por ejemplo, ¿cómo le digo yo a una mamá? No es que lo va a traumar, sino, señora, el hecho de que usted le indique que se lo va a llevar el coco, no es que lo va a traumar. El problema es que va a desarrollar a través de unos miedos infundados y va a menguar ese proceso de autonomía. Cuando estamos hablando aquí entre este concepto de sobreprotección o no, tenemos tres conceptos. Uno es la autonomía, que es el concepto saludable de una crianza. La sobreprotección, que es lo contrario a una presencia insana de un amor deformado en la crianza. Y tenemos la desprotección, que es cuando un niño o es violentado, o es maltratado, o es agredido, o es humillado, o pierde dignidad de humano. Entonces, en el caso de la sobreprotección es hacerle pensar al niño que tiene una condición por encima de los demás, inflando completamente su autoconcepción, que no está acorde a lo que la sociedad lo prevé. Y cuando se estrella, por supuesto, como es inflada, pues va a haber algo que lo va a explotar, lo va a llevar a la realidad. Y en el caso de la desprotección, que es la humillación, pues va a generar una conducta totalmente... Hay dos tipos, en esta parte de abajo es totalmente agresiva porque está llena de resentimiento contra la sociedad, o con una conducta totalmente disminuida y llena de muchos miedos de poder enfrentar la realidad, porque la violencia, la desprotección, genera un montón de factores peligrosos. La sobreprotección, sí, va a generar gente con una percepción totalmente desdibujada y con una falsas expectativas terribles. Pero la violencia que entra en eso de la desprotección, lo que va a generar es un montón de conceptos de imposibles. Todo va a ser imposible para este individuo. O va a empezar a tomarlo de la manera equivocada, que es a través de la violencia, o va a pensar de que no puede, yo no valgo, yo no voy a poder, yo no voy a poder surgir. Y bueno, eso permite que se permeen tantas conductas insanas que se desarrollan en condiciones conductuales de trastorno. Allí sí ya empiezan a aparecer los trastornos. Pero quiero dejar claro, no es que se transforme en un trauma per se, pero sí tienen que entender que todo va a construir algo. Y es importante dejar claro, y que ese algo pues va a ser o positivo o negativo, depende cuál sea la fuente. Por ejemplo, hay evidencia de que una persona abusada sexualmente en la infancia, por más que haya sido el abuso traumático, si recibió un acompañamiento adecuado por las figuras parentales, le ayudaron y le acompañaron en ese proceso, no necesariamente va a repercutir de manera negativa en su edad adulta. Entonces, si este es un evento traumático de los más terribles, todo lo otro se puede reestructurar y cambiar. Por supuesto, la cuestión es hacerlo en el momento más rápido posible, o sea, hacerlo lo más pronto posible dentro de esa infancia. Y quienes van a desarrollar adecuadamente estos conceptos tienen que ser los adultos, porque no podemos esperar de que una niña o un niño vayan a desarrollar pensamientos complejos sobre situaciones que ellos ni siquiera entienden. Entonces, el respeto influye en esto. Hay algo muy interesante, respetar lo que decía Isabel,
también es entender que el niño va a manchar, va a ensuciar. Entonces, si tú sabes que tu niño va a manchar las paredes, pinta con pintura de esta que es lavable. Tú entiendes que los niños van a poder meter las cosas en los agujeritos, pues ponle tapones a los tomacorrientes, fija las llaves, no dejes cosas a su altura. Si no puedes ir a visitar amigos que entienden esto, pues quítate tu vida social. Desafortunadamente, la prioridad es la crianza. Desafortunadamente, usted pasó a ser ya usted como individuo sano debe de entender de que su rol en este momento está jugando en otra modalidad y que las personas que deben de juntarse contigo, pues deberían entender que estás criando. Entonces, viejo, voy para tu casa, llevo a los bebés, ok, déjame levantar la mesa, que tengan un espacio para jugar, que los adultos se pongan alrededor de ellos, y lo he visto. O sea, la crianza no es solo de padres y madres, la crianza es compartida con esa gente que forma parte de tu vínculo. El problema es que no hemos normalizado que la crianza es de los amigos también, de aquellos que formamos parte de esa idea. Y fíjate que bueno, ahorita traigo el concepto que ayer decía Ana Isabel, ¿no? Los niños, son nuestros niños, los niños son de todos. Entonces, debemos de esa parte de comprender de que si son niños, se están criando y van a venir a mi casa, pues yo también tengo que tener un ambiente o generar unas condiciones donde el niño va a poder también interactuar y se va a poder desarrollar en ese ambiente que vamos a tener, ¿no? Y fíjate que estaba escuchando, nada más que no recuerdo el nombre del psicólogo que sale mucho por ahí en redes, que decía, esa parte que decías ahorita de pintar en las paredes, que por ejemplo, si en la escuela, en el kinder, No ¿sí? es un psicólogo, es un pediatra, El pediatra, exactamente, Carlos García, sí. doctor Carlos García, Escuchaste eso, excelente. ¿no? Escuchabas la parte donde decía, si en el jardín de Para niños, mí, para mí él es un psicoterapeuta infantil. Quiero que entienda, a pesar de que él no se concibe como pero un sí, psicoterapeuta, para mí él tiene la capacidad de ser un psicoterapeuta de desarrollo infantil. Me encanta ese tipo. Me imagino que tendrá sus defectos, ¿no? claro. Hasta ahora no he visto nada negativo en todo lo Claro, que él ha dicho. pero fíjate que está, o sea, aparte de mucho cuenta en una persona, aparte de su profesión, la formación que él tiene, y es una persona con mucha sensatez, con mucha sobriedad y muy puntual en las cosas, ¿no? No anda por ahí divagando. Entonces, ahorita que decías lo de la pared, me remonto ahí a ese momento en el que él explica eso de la pared. Si el niño en el jardín de niños hay una pared donde tienen actividades, donde ahí plasman sus manos con pintura, donde ahí pueden rayar, colorear y todo. De repente el niño llega tan motivado a casa. Ahora, la maestra le ha hecho un cumplido a lo mejor porque hizo algo muy bonito en la pared. De repente llega a casa, agarra las crayolas, se pone a pintar la pared y recibe un regaño, ¿no? Entonces, más bien ahí no hay que regañar, hay que buscar la estrategia, como tú lo dices, de que sea, bueno, que la pinte yo de esta manera, o si no es así, porque a lo mejor en el lugar donde yo habito no puedo cambiar de color o no la puedo poner de este tipo de pinturas, pues busco estrategias de poner algún lugar, algún pizarrón, algunas cartulinas, algunos, ¿cómo se llaman estos? De los que utilizan para dibujo, ¿no? Para irle Un mostrando acrílico. que ahí es donde se puede dibujar, que no está prohibido rayar, pero que hay lugares donde lo va a poder hacer y lugares donde no lo va a poder hacer. Entonces, el hecho de estar en esa crianza presente, consciente, asertiva, observando las situaciones, es lo que nos va a permitir buscar esas estrategias para generar esos ambientes donde el niño se pueda desarrollar. Corrijo, Carlos González, doctor Carlos González. Sí, no, Eso que tú acabas de decir, por ejemplo, en vez de incurrir en un no, es direccionar. Ahora, quiero que entiendas, por eso lo que yo decía, la conciencia inicia a separar la acción del niño. Entonces, el niño rayó, hay una película que me encanta, que no es muy asertiva,
en cómo describe la paternidad, pero habla mucho de cómo el fenómeno de la paternidad cambia. Es de La Roca, de Dwayne Johnson, donde se llama Papá por accidente, algo así. Entrenando a papá, creo que así se conoce en Latinoamérica, y él tiene el balón donde su juego de toda su vida, el juego de su de historia, él tiene guardado el balón que para él representa la cosa más icónica. Y es una niña que está llegando a la preadolescencia, lo que hace es decorarle el balón de una manera de brillantes. Y a ver, al principio se enoja. Y cuando sale, resulta que andaba con un traje sumamente increíble y la niña le hizo una flor bordada con lentejuelas en la parte de atrás, arruinando aparentemente el traje. Entonces, lo que pasa es que tenemos que aprender a leer entre líneas esta película, es que tener la infancia, estar inmerso en la infancia de un niño, nos va a permitir de que las cosas que ellos ven y como ellos ven, tienen otras concepciones. Cuando un niño dibuja, por ejemplo, yo tengo aquí, y quiero que miren esto, esta es mi carpeta, este es mi folder. Esto es un dibujo de un niño y adentro tengo más dibujos de niños. ¿Qué pasa? Yo tengo un conflicto porque allá, es que si no tengo un desastre en este escritorio, pero ahí tengo un montón de hojas, tengo como 60 hojas de dibujos. ¿Qué pasa? Yo no sé qué voy a hacer con tantos dibujos, entonces trato de meter en el folder dibujos distintos todos los miércoles cuando voy al colegio para que los niños vean que yo estoy usando sus dibujos. Tengo en el celular con el que estoy grabando un montón de calcomanías que me han regalado los niños. ¿Por qué? Porque los niños lo que quieren es darte cosas y cuando rayan la pared, el acto era un acto de amor y tú resulta que terminas lesionándolo. Entonces, por eso es tan importante la afectividad y ahí entramos en el afecto. Si no eres capaz de ver todas las manifestaciones del niño a través de una acción de amor, pues realmente estás mal. Y hay otra cosa importante que sucede cuando pasa esto, aparte de todo esto que nos acabas de mencionar. Eh, eh, la situación es que te pusiste mal porque rayó toda la pared, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo Ah, tuvo sí. que transcurrir para que el niño rayara toda la pared? ¿Cuánto tiempo tuvo que estar solo para lograr hacer todo eso y que para ti fuera algo caótico, no Dios, toda la pared? O sea, puede ser 2, 3 rayitas y como estabas presente y te diste cuenta y estás observando y estás al pendiente de estarlo cuidando, pero ¿cuánto Lo tiempo tuvo redirige. que transcurrir, no? Esa es la otra parte de que no estamos pendientes. Aquí también entra otra cosa, y es que una sola rayita se transforma en que rayaste toda la pared como un exagerativo, porque también tenemos ese problema, ¿no? Por ejemplo, la niña Isa rayó un día lunes, solo el día lunes 29 de julio del 2024 la pared, y decimos, esta hija de la chingada niña se lo vive rayando todas las paredes. Y fíjate que Y eso resulta fue una raya, fue una pared y fue solo hoy. Fíjate que eso, a la hora de que vamos a corregir, dentro de lo que es la asertividad, eso que mencionas ahorita cuenta muchísimo, porque es especificar eso, el día, la acción, lo que pasó, porque siempre estamos acostumbrados a lo que dices, el siempre o el nunca. O sea, siempre Pero dejas todo tirado, exagerativo. nunca ayudas, siempre esto. Entonces, no, ¿qué fue lo en esa asertividad que funciona, pues, en todos los ámbitos, tanto en los adultos como en los niños y en todo el Pero ámbito social y ya laboral? entiendes de dónde se deforma el concepto. Ujú, Desde ya, esa manera en que nos impactaron a través del lenguaje, de nosotros. desarrollamos una verbalización donde nunca me ama mi mamá, nunca me dice cosas positivas, mi mamá siempre me maltrata, porque lo que pasa es que se transforma en una conducta operante. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y decimos, porque resulta que el niño siempre escucha y siempre entiende, así no sea aparentemente consciente, ¿no? Sí, entonces en esa asertividad es especificarle la acción específica del día específico, el momento específico que no estuvo correcto, para que la
para que se pueda ir asimilando, porque no es Ahora, el bajo nunca la y el emoción siempre. correcta también, ¿no? Trata de que, por eso lo que hablaba mucho de que sea en el momento correcto, en las personas correctas y en el instante adecuado. Mira, y si yo puedo estar bien emocionalmente, porque si vas a hacer un abordaje bajo un entorno emocional inadecuado, pues realmente es mejor que no hagas nada, porque vas a reforzar negativamente. O sea, toma el límite, llévalo a otro lugar o llévalo a otro lugar y empieza a darte tú, es que los espacios libres no son para los niños. El break, el tiempo fuera no es para los niños, es para los adultos a que se recalibren emocionalmente. Y aparte, bueno, en esta situación de corregir, cuando es necesario el corregir alguna acción que fue insana, siempre debe de ser en privado, porque a nadie nos gusta que nos llamen la atención delante de todos, ¿no? Entonces, hay adultos que se molestan mucho porque te dan una queja de tu hijo y no lo reprendes en el momento delante de ellos, porque quieren sentir cubierto como ese ego o esa parte de sentirse ellos eh, mayor, o más importantes en cuanto a la figura del niño, y eso es algo muy muy feo, porque a nadie nos gusta que nos humillen. Entonces, si vas a corregir, es en privado. Eso sí debe de ser siempre. Y eso no solamente es asertividad, también es afectividad. Y Por respeto. ejemplo, en la afectividad, cuando vas a hacer algún encuadre, cuando yo hablo de encuadre es esa corrección que tanto hablamos, o de llamarle la atención, se dice, ¿no? Es empezar con un lenguaje afectivo. Oh, Ujú. Isa, sabes que te amo mucho, Isa, sabes que eres hermosa, sabes que... La gente cree que hacer eso va a hacer que pierda autoritarismo. No. Lo que va a ganar es adherencia, va a ganar adherencia afectiva. Cuando yo, por ejemplo, las peores noticias que he dado las doy desde el amor a los adultos. Entonces le digo, mira, lo primero que te quiero dejar claro es que estamos aquí junto a ti, estamos acompañándote, vamos a estar contigo. O sea, puede ser, si yo con los adultos tengo esta premura, esta consideración afectiva, con los niños no la tenemos, porque ese sesgo de irrespeto hacia ellos no nos lo permite. Entonces, mira, sabes que te amo mucho, mi amor, sí. Sabes que y tú entiendes de que esto que pasó estuvo mal, ¿cierto? Sí. Te aseguro que el niño comprende la magnitud. Y a ver, ¿tú qué crees que debemos hacer? ¿Cuál es el paso a seguir ahora? Y te lo digo, yo tengo las anécdotas con los niños en el colegio, tengo la anécdota en mi vida propia con mi sobrina, de ver qué respuestas tan impresionantes dan. Pero por Sí, supuesto, no está en una sintonía adecuada para poder hacer el abordaje. Dentro del colegio es mucho mejor porque yo soy el orientador. Yo no tengo visceralidad allí. Y cuando llego y les explico qué es lo que queremos de ellos, también es importante dejar claro que si ellos han entendido lo que queremos, porque a veces le digo, se me larga el cuarto, me deja el celular aquí, no quiero, pásame el cable de la computadora, el televisor, tal. Les vacían el cuarto, lo tienen castigado una semana, y cuando tú le preguntas, ¿entiendes qué fue lo que pasó? No, porque nadie le explicó al niño lo que pasó. Simplemente me llené de ira y lo castigué. Entonces tenemos que explicar también lo que queremos, hacia dónde queremos exactamente. cambiar las conductas. Sí, porque hay veces que llegas y preguntas: "Oye, ¿por qué está enojado tu papá?". "No sé, solo me gritó", y entonces no se está explicando. Y la otra que ya habíamos comentado también aquí, y de lo que acabas de decir ahorita, que sea en la intensidad, en el momento, todo, de acuerdo, porque vamos a esa parte donde como que aprovecho ese momento como para fuga a todo lo emocional que traigo, y que al final de cuentas ni es por la acción de ese momento. Entonces, en eso debemos de poner mucha, mucha, mucha atención. Y fíjate que ahorita, ya con todo esto que venimos comentando, con todo lo que vienes reforzando, me vino ahorita así esta parte de la sobreprotección. Muchas veces se entiende como exceso de amor o exceso de cuidados, ¿sí? Así entendemos la sobreprotección, que sobreprotegemos al niño porque se le da mucho exceso de amor, de protección, que lo cuidamos, que no queremos que le pase nada, que esa podría ser una parte, pero también existe esta otra sobreprotección donde también existe
esa agresividad o violencia hacia él, y las sobreprotecciones, no dejarlo que desarrolle esa autonomía. Son esas 2 partes, son esas 2 situaciones Es que al sobreproteger. la sobreprotección tiene de todo menos de protección. La sobreprotección es pereza a no dejar que el niño llegue a las conclusiones correctas, a que experimente, entonces lo hago yo. La sobreprotección es, él no hace nada en la casa, claro, porque te da rabia que quede mal, porque un niño no puede limpiar adecuadamente cuando inicia a los 9 años. Estoy hablando de esa edad, porque esa Ujú. edad es la indicada para empezar a poner al niño con algún deber de la casa. Y es simplemente limpiar polvo, no es que va a ser el baño y limpiar la cocina y cocinar. Ya esas son edades mayores a los 10 años. Entonces hay De una hecho etapa incluso para poder darle responsabilidades en la casa. de hecho, en esa etapa sería como reforzar ese concepto de deber, de involucrarse, en las actividades, ¿no? De ser partícipe de las actividades, de más que nada, el objetivo debe de ser el hacerlo sentirse parte de esa pequeña comunidad que es la familia. Ese sería el objetivo, Es un no sentido que de exactamente pertenencia. va a ser lo que le voy a poner a hacer perfectamente bien. Y ahí entra ese problema. La mayoría de la gente es que este chino no hace oficio. Pues claro, es que tú lo pides que lo haga solo. La idea es que lo haga contigo, que comparta contigo el deber, que se vuelva una dinámica de vinculación positiva, pero el problema está en que ha visto el deber como algo negativo y todo el constructo realizado en torno a esa actividad es negativo para él y se transforma en insano. Entonces la sobreprotección no es protección, la sobreprotección es una vía rápida para que sucedan las cosas, para que los padres estén conformes a priori, pero a posteriori se generan una cantidad de conductas insanas. Porque el niño, cuando tú sobreproteges, lo que haces es hacer un proceso que él debería tomar un tiempo en hacer, pero como tú no tienes tiempo para que eso pase, lo que haces es truncar ese proceso y que ese proceso nunca se desarrolle. Y vas a estar totalmente, por lo general, durante una gran fase de su vida, haciendo. Y por ejemplo, hay un montón de niños que llegan a los 16 años sin limpiarse bien la cola porque nunca le dejaron hacer el proceso de limpiarse la cola o de amarrarse las agujetas, los zapatos, los cordones. Entonces, si tú no dejas que el niño enfrente cosas, por ejemplo, la responsabilidad de la acción, el niño rompe la ventana, protégelo, protégelo, de que el animal del vecino no venga a agredirlo, pero también tienes que permitir en ese acompañamiento de que el niño se responsabilice de ir a pedir una disculpa, de asumir las consecuencias de las acciones, de que de una u otra manera haga un acto resarcivo de lo que pasó, poder entender de que va a haber unas consecuencias. Eso es importante, pero ¿qué es la sobreprotección? Es golpear al niño, maltratar al niño, encerrar al niño, pagarle la ventana al vecino, pelearse con el vecino y ya. No hubo un acto de resarción, ni siquiera le permitiste que el niño asumiera la responsabilidad. O simplemente ni pedir disculpas, ni hacer que pida disculpas y pagar y pagarle al vecino la ventana. Entonces tenemos que entender de que la sobreprotección no protege. La sobreprotección no es protección, no es protección, es negligencia parental también. Es más bien, es anulación. No es que proteja, sino que estamos quitando esa parte. Y como tú dices, truncamos o hacemos que se brinque procesos que debe de vivir, donde va a tener un montón de aprendizaje, no se lo permitimos y esas consecuencias van a venir más adelante. Y por eso, cuando hablamos de la adolescencia, lo mencionábamos, ¿no? Todo esta frustración que viene, toda esta situación que ya no puedo manejar, que ya se me acabó de salir de las manos, no es porque entrando a la adolescencia ya por ley va a ser problema, sino porque toda esta parte de la crianza y todos esos procesos que el niño debe de ir viviendo de acuerdo a cómo se va desarrollando, no estamos acompañando para que los viva de la manera adecuada, de esta manera consciente, por parte de nosotros, consciente, asertiva, respetuosa, y pues vamos a pasar a esa fase que viene a cerrar el concepto de crianza cara, que es la afectividad.
Pues bueno, lo habíamos hablado ya, ¿no? Ahorita que es la forma correcta de abordarlo todo. O sea, si tú no eres capaz de sentir amor por cada uno de los detalles que surgen de la paternidad, pues realmente no hay afectividad. Y la afectividad es amar mientras el niño comete errores, tenga conductas insanas y cuando también las tenga. O sea, por ejemplo, aplaudir excesivamente las cosas positivas y anular completamente y llevar un punto de maxificar las cosas negativas es peligroso. Pero también hay gente que invisibiliza lo negativo y solo aplaude lo positivo. Entonces tenemos que darle el lugar a todo. Si el niño comete un error, darle el lugar que tiene, sin maxificar ni minimizar. Es del tamaño que es. El niño rompió una ventana. ¿Tuvo la intención de romper la ventana? No. Entonces no tomemos como que el niño fue un acto categórico con alevosía de dañar la ventana, porque no. Entonces, el niño sí quería dañar la ventana, pues vamos a enfrentar ese tema basado en esa intensidad. Pero el problema es que para eso yo tengo que tener el suficiente afecto de no maltratar al niño, de que yo lo aborde desde el amor y que el niño me explique todo. Es que ese niño no dice qué es lo que quiere, claro, porque cada vez que intenta hablar tú lo maltratas. Entonces, es que todo, el afecto es la máxima de respeto. O sea, si yo soy consciente, si soy asertivo y si soy respetuoso, por ende debo de ser afectivo. Y el afecto no es llenarlo de besos. No, el afecto es poder abrazar a un niño mientras lo estoy llamando la atención. O sea, tenerlo sentado en mis piernas y poderle decir, estoy muy enojado con la acción que acaba de suceder. A ti te amo mucho, muchísimo. Y sabes que te amo, ¿cierto? Sí. Y sabes que porque te amo tengo que llamar a corregir esta conducta. ¿Sí lo entiendes? Sí. ¿Y tú me amas a mí? Sí. Ok, y entonces bajo este amor de reciprocidad, ¿qué tengo que hacer yo para ayudarte a subsanar lo que está pasando? Es que le rompí la ventana al señor del frente. Mi amor, tú no tienes dinero, yo voy a pagar eso, pero tú vas a ir conmigo y le vas a pedir disculpas al señor, yo voy a estar contigo. Eso es afectividad, es estar presente, pero es tener tiempo de calidad para poder cubrir eso. O sea, no es cuando venga tu papá, ¡ja! Te va a golpear porque rompiste la ventana. Es que el niño sepa, ojalá llegue pronto mi papá para resolver esta situación. Ojalá llegue pronto mi mamá para poderle contar todo esto que está pasando para que me ayude a resolverlo, para que me ayude a gestionarlo. Porque yo no le tengo miedo a mi papá, porque yo los amo. Ese es el mayor acto y manifestación de la afectividad de una crianza consciente, asertiva y respetuosa. Es que el niño jamás va a temer a sus padres y por eso pase lo que pase, suceda lo que suceda, va a hablar con ellos y va a saber que esas dos figuras importantes en su vida o quien esté presente en su vida es lo suficientemente sano y adulto para poder contarlo todo, para poder contarlo y contar con esa persona en todo y en cada momento, ¿no? Sí, bueno, yo quería que lo subrayaras porque, como te decía o como comentábamos en un principio, el concepto de crianza cara, los 4 conceptos que lo conforman, esta estructura, viene ligada una con la otra y pareciera que si somos conscientes, asertivos y respetuosos es porque hemos entendido la afectividad o porque es desde la afectividad, pero esa afectividad muchas veces es malentendida porque se entiende que si estoy enojado, era lo que explicabas ahorita, por eso quería que lo subrayaras. Si estoy enojado, entonces no puedo hablarte con amor. Si estoy enojado, te grito, lárgate, no te quiero ver, no estoy dando ninguna manifestación de amor, estoy desbordando el coraje que tengo ante la situación. Y es donde debemos ser emocionalmente, adultos emocionales y con esta madurez emocional para conscientes para poder tratar la situación, pero no, pero dejar en claro y que nuestro niño, nuestro adolescente sienta que a pesar de que hubo una acción que no fue la correcta y que va a haber consecuencias, eso no está condicionando el amor de mis padres. Eso es lo importante de entender cómo se debe, cómo funciona o qué papel juega esta afectividad y hacerlo siempre, o sea, no dejar que, es que me hizo enojar.
y por eso le grité y por eso no, o sea, en ese momento sí puedo Te estar muy enojaste, enojado tú te y, enojaste. y si en ese momento siento que no puedo con esa emoción que yo estoy sintiendo, entonces es cuando lo mencionabas, entonces cuando doy un espacio, cuando doy ese tiempo libre y lo vamos a tratar, porque si lo hago desde en ese momento, no lo voy a hacer de la manera más adecuada, más asertiva. Pero también desde el respeto explicarle al niño. Por ejemplo, un bebé muy pequeño no, pero ya después de los 7 años verbalizarle, mira, sabes que en este momento no puedo hablar, pero no es porque no te ame, es que estoy desequilibrado emocionalmente. Y eso es lo que la gente no ha entendido, porque se ha buscado desde el paternocentrismo hacer ver de que los padres tienen que ser todos poderosos, omniscientes, omnipresentes, y que no pueden quebrar, si no pueden. Yo creo que el acto más hermoso que un padre puede mostrar a un niño es exactamente mostrarle sus emociones, incluso las que no son tan sanas, las que no queremos demostrar tanto, decirle estoy enojado, estoy muy enojado, pero te voy a mostrar inconscientemente cómo se gestiona adecuadamente el enojo. Entonces, estoy muy enojado, quiero un tiempo fuera, por favor, necesito que me dejes quieto, voy a bañarme, voy a tomarme un café, voy a tomarme un té, lo que sea, y cuando esté bien, abordamos este tema, ¿te parece? Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, a mí me da mucha risa porque el adolescente es el que más lleva del bulto, porque instauramos operativamente una cantidad de conductas peligrosas, de gestión insana de las emociones, y luego queremos culpar al adolescente de desarrollar esas conductas. Cuando decimos nosotros los que, por ejemplo, mi mamá le enseñó a mi sobrina que cuando se cae, mi mamá no va a correr a recogerla a menos que se vea que ya hubo una lesión mayor, ¿no? Entonces, nunca pasa. Entonces, ¿qué decía mi mamá? No pasa nada. Entonces, ahorita, uno de los procesos de autoconsolación que tiene mi sobrina es que cuando sucede algo que ella ve que fue fuerte, ella dice, no pasó nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque esas son las herramientas de autonomía que le vamos enseñando a los hijos. Vale, si yo no permito que mi hijo enfrente en magnitudes adecuadas los problemas, nunca va a tener una capacidad de resolución de conflictos, de tolerancia a la frustración, de manejo de la adversidad, de resolución de todas las condiciones posibles. Entonces, yo no puedo pretender de que un niño de 20 años que nunca se le educó económicamente empiece a tener inteligencia financiera. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar la autonomía, tengo que empezar a enseñar valores multidimensionales. Entonces, cuando queremos realmente trabajar en autonomía es darle dinero desde los 4 años para que ahorre, que sepa que es el marranito, que sepa dónde va a guardar el dinero, que entienda que ese dinero alcanza para 4 chupetas o para un helado, y empezar desde muy temprano, a pesar de que al principio no va a ser consciente. Pero esos conceptos que se llaman conceptos epistémicos o conceptos semánticos complejos se van a ir reforzando con los años. Entonces, si una niña de 11 años que ahorraba va a ser una mujer autónoma, independiente laboralmente, con una capacidad de conciencia económica superior, que va a saber de dónde sale un crédito, cómo se paga uno, cómo se administra una casa, pero tenemos que hacerlo participar. Entonces, es que no saben hacer mercado. Por supuesto, nunca lo llevaste a mercar, nunca lo llevaste a hacer las compras. Entonces, en esa línea de ideas, la sobreprotección simplemente es negligencia. Eso de sobreproteger no protege. O sea, el evitar que un niño, o sea, es pereza parental. Es muy, si ustedes se dan cuenta, todo esto que acabo de decir, es tener la paciencia de que Isabel de 13 años se le quite la hueva de querer ir conmigo. O sea, yo, un gordo de 150 kilos, qué pena, mi papá es un gordo, es feo, no sé, es canoso, o sea, porque es que están en esa fase donde cuestionan todo. Y es de empezar desde que ese amor concebido desde la infancia, diga, será gordo y feo, pero es mi papá y lo amo y no quiero que vaya solito al mercado. Entonces se va, y se va con la peor actitud posible, porque es la única forma en que puede gestionar su secuestro y su poda neuronal,
Y resulta que al final la experiencia yo tengo que reforzarla positivamente. Yo no voy a reforzar negativamente su actitud. Resulta que le compro algo que a ella le gusta, entonces ella aprende a hacer el mercado, le digo que pase la tarjeta de débito o que es la tarjeta de crédito y que va a pasar en tantas cuotas y le explico cómo son esas cuotas y por qué el interés bancario es distinto si lo paso por esta o por esta. Así es que se construyen los valores. El problema está en que la gente quiere es hablar de valores. Sé correcta, sé honesta, aprende a invertir. Claro, pero es que tú no le enseñaste. O sea, es que no es decir las cosas, es hacer las cosas. Entonces el proceso de autonomía es hacer personas autónomas. Es enseñar a que se corte el cabello ella sola. Mira, tienes 14 años, ya puedes ir al estilista. ¿Quieres que te acompañe? Sí, te acompaño, pero tú vas a pagar, tú vas a tomar la decisión de tu corte de cabello. O, mira, papi, quiero comprarme una bicicleta. Bueno, ¿cuánto tienes ahorrado? Logré ahorrar, pero vieron que son conceptos que se construyeron hace muchos años atrás. El problema es que la gente cuando te llama como terapeuta lo que quiere es que instaures valores y conceptos profundos en un solo día, en una sesión, cuando esto debió haberse hecho durante unos 13, 14 años. El proceso mágico, y no es así. Y mira, Y hay, para eso bueno, venden libros de idiotas que se ponen naricitas de payaso que creen que van a vender todo mágicamente, ¿no? exactamente. Bueno, una es, bueno, y ya lo había mencionado yo en otra ocasión contigo, esa parte que yo no comparto de muchas frases que encontramos por ahí, y una de ellas es la de que las palabras se las lleve el viento, y cuando es sus palabras hacia un niño nunca se las va a llevar el viento, se van a quedar instaladas ahí, y por eso debemos de cuidar la manera en la que nos dirigimos a ellos. Si estás, incluso si estás reprendiendo, debe de ser con las palabras correctas, sin lastimar, sin humillar, con las palabras más asertivas para que pueda haber una comprensión. Y, y la, la otra es todos estos conceptos, todas estas palabras que venías diciendo de ahorro, de economía, de finanzas, que desde pequeño, si en el momento no lo comprende, no, pero se va instaurando en él y se va generando esa estructura poco a poco que a medida de que va a ir madurando, los va a ir comprendiendo o ya van a estar ahí para poder tomar esa toma de decisiones porque conoce el concepto, porque sabe a qué se refiere, pero desde pequeño se ha ido poco a poco dejando ahí para que se vaya formando esas estructuras. Y, y todo esto, el criar con desde esta estructura, desde este modelo de crianza cara, pues entonces nos va a permitir que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, tengan seguridad, tengan autonomía, desarrollen su identidad, o sea, que sean personas más sanas y funcionales posteriormente, porque esta parte de la sobreprotección, y quería que tratáramos ese tema porque dentro de lo que es el abordaje del consumo de sustancias o de las conductas antisociales asociadas al consumo de sustancias, nos encontramos con muchos jóvenes, adolescentes o incluso adultos que pues no son tolerantes a la frustración, que no saben tomar decisiones, que no saben cómo afrontar o la resolución de conflictos, porque toda esta sobreprotección llevó a esa situación. Entonces, por eso es la importancia, Mira, porque hay una cosa tan... Dime, 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 dime. muchas veces, como yo te decía, en muchos lugares y personas profesionales que abordan el tema de que es que no es buena la sobreprotección, pues sí, pero no nos especifican el por qué. Y muchos padres que están en este momento criando, también porque se viene de una crianza deficiente donde estos conceptos no son muy comunes para ellos, necesita que se les diga por qué específicamente la sobreprotección no es sana para los niños, qué es la sobreprotección, en qué conductas estamos sobreprotegiendo y de ahí poder corregir o poder ir tomando esta guía de acompañar a los niños de una manera mucho más asertiva. Entonces, por eso yo decía, siempre escuchamos sobreprotección, pero ahí se queda y no se profundiza en por qué afecta y de qué manera podemos hacerlo de una manera así más consciente
más asertiva con lo que es el concepto de crianza cara. Hay una cosa aquí interesante, la sobreprotección es comprar un kit de herramientas muy costoso, muy caro, sin que la persona vaya contigo y nunca enseñar a usarlo. Ahorita últimamente hay un meme ese que le ponen la canción de Arjona que dice, mujeres, ¿te acuerdas? Estos días veía un meme de una muchacha de 19, 20 años con un destornillador eléctrico haciendo el acto manual, ¿sabes? No lo sabía usar. Entonces, y se burlan diciendo de que es una condición inherente al género. No, no es eso. El problema es que no hubo nadie que le enseñara a manejar la herramienta. ¿Qué pasa? Eso es un modelo de sobreprotección, es un modelo de lesión. ¿Por qué? Porque, a ver, esto puede ser que esta niña sea muy saludable en todos los aspectos, solo que no sabe manejar la herramienta, no es gran cosa. Pero lo que quiero utilizar esta metáfora para encajar que la sobreprotección busca comprar o busca acelerar unos procesos que lo que generan son conductas insanas. Pero el problema está en que el proceso de autonomía es empezar a fabricar la caja donde se van a meter las herramientas desde los 4 años, 3 años, incluso ya en la gestalidad y en la neonatalidad también. Pero también tienen que entender claro de que estas herramientas se van a ir modificando poco a poco y se van haciendo más complejas con el pasar de los días, hasta desarrollar un adulto que va a tener un taladro que no lo va a usar, pero lo sabe usar. Que el problema es eso, es como un seguro, ¿no? Que había el seguro Bolívar, por cierto, que es una publicidad no pagada, que decía, es mejor necesitarlo ¿cómo es? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. A ver, creo que las habilidades de autonomía que hemos hablado son importantísimas, son imperiosas, son axiomas del desarrollo humano, solo que no le damos el valor y la mayoría de los niños que desarrollan estas autonomías también son insanas, porque muchas veces no están acompañados adecuadamente y surgen desde un resentimiento. Entonces, estas autonomías que tenemos que desarrollar, cuando esta autonomía no surge de la manera estructurada, pues se transforma en una condición de distorsión cognitiva. Y vemos a estos padres indicando es que yo no tuve lo que tú tienes y yo no hice lo que tú hiciste y y ta. Y eso también se transforma en un modelo de resentimiento para el adulto, porque ahora que él está haciendo una paternalidad o una maternidad en las mujeres, lo que está casualmente es desgajando todo ese resentimiento que tiene por su propia crianza. Entonces, es importante que esa autonomía nos permita también entender todo esto, ¿no? Entonces, la autonomía es generar un ser multidimensionalmente independiente, que en lo económico, en lo social, en lo afectivo, en lo filial, sienta confianza. Y eso es sanidad. Y por supuesto, a la larga lo que vamos a encontrar son personas individuos, mejor dicho, sanos emocionalmente, psicológicamente, físicamente, porque hasta el proceso de una autonomía alimentaria sería importante enseñar desde allí. Pero el problema es que entra a prelar la conciencia. Si yo no estoy consciente de estos conceptos que no están instaurados en mí como padre, pues tenemos dos opciones. Uno es que no nos importe un carajo y hacerlo a lo maldita sea, o dos es empezar a trabajar conscientemente y instaurar estos conceptos en mí para que a través de mí permeen en mis hijos. No existe la psicoterapia infantil, existe la psicoterapia que busca ayudar a los padres a instaurar conductas sanas en el niño. Exactamente. Y es esa parte de ir, pues, haciendo a la persona autónoma, independiente de manera sana y que el día de mañana, pues, sea un adulto funcional, porque el hecho de que, por ejemplo, de que un hombre sepa lavar, planchar, cocinar, no lo hace un superhombre, lo hace un adulto funcional. Entonces, esa es la Autónomo. parte autónomo, que se pueda valer por él mismo y que pueda enfrentar diferentes situaciones y resolver diferentes conflictos, de manera asertiva, de la manera más adecuada. Y hoy en día, por ejemplo, un papá que ayuda en las labores del hogar, lo magnificamos, pues, ¿no? Eso debe de ser lo normal, ¿no? Lo que debe de suceder tanto, como lo mencionabas ayer, tanto
papá y mamá son proveedores, como papá y mamá también van a apoyarse en las labores Pero ahí entramos en del esa hogar. dinámica de roles adecuados en el ejercicio de la paternidad. El problema es Exacto. eso, que toda esta sobreprotección, toda esta negligencia parental, toda esa desprotección, que esa antítesis de la autonomía, pues viene de unos roles distorsionados porque son individuos insanos desarrollando actitudes insanas con niños que ahora están empezando a replicar esas conductas. Entonces, lo que tenemos que entender es que como lo que yo les decía ayer, es educar a las figuras parentales a generar esa responsabilidad parental social que era importante. Los niños son de todos, como decía Isa, que viene a tangibilizar algo que yo hablaba hace mucho tiempo, que hemos hablado mucho, de que todos tenemos una cuota de responsabilidad en el desarrollo de la sociedad, de estos nuevos individuos, que los adolescentes y que la cultura problemática es una manifestación de nosotros mismos, somos parte de eso, construimos al adicto, construimos a todas las manifestaciones atípicas o insanas de la sociedad. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy ampliamente visualizado este tema de lo que es la sobreprotección, de qué es lo más asertivo, lo más correcto. Y cuando tenemos estos conflictos con nuestros niños, cuando empiezan, los conflictos van a surgir por lo regular cuando empiecen con la interacción con otros niños. Cuando empiezan a En ir la al colegio, adolescencia infantil, ahí. ¿no? Ajá, entonces, la situación ahí que es lo más recomendable, pues buscar una orientación, una guía, porque por precisamente por las carencias que yo tengo y por estos patrones que vengo replicando, que vengo, los he normalizado, pues entonces hay un conflicto de que no estoy llevando una buena crianza y en ese momento es cuando el adulto es el que tiene que revisar cuáles son las cosas o buscar una metodología, un apoyo, las cosas que debe de cambiar, porque no es el niño el que ni es malo, ni es cruel, ni hace conductas insanas porque se le ocurre o porque trae esos, o porque tiene maldad, ¿no? Sino porque ha venido de una crianza, de una formación que no ha sido la más correcta y que entonces hay que empezar a replantear y que hay que empezar a moldear para que sea, pues, una persona o un niño que se vaya desarrollando sanamente. Autónomamente sano. Lo que dijiste, ¿no? En resumen, quien debe buscar la ayuda es el padre o los padres para poder permear a través de su propia estructuración. Que ellos sean, al final, son los padres los únicos que van a modelar conductualmente al niño. Y eso es importante dejar claro. Y que todo lo impacta, Y todo que lo también modifica. exactamente, y que, pues, con estas reflexiones que traíamos de ayer y con este tema que estamos tratando y dentro de lo que es los temas que hemos venido hablando acerca de la crianza, que este modelo de crianza, específicamente este modelo de crianza cara, de que es una crianza consciente, asertiva, respetuosa y afectiva, no es exclusiva para los padres. Tiene que ser, es un modelo que implica también esta parte de responsabilidad social que tenemos todos los que estamos acompañando, para los abuelos, para los docentes, para las personas que están, pues que estamos en convivencia todos los días con niños en algún u otro ambiente. Todos Este, estamos en este contacto con él. modelo de crianza cara aplica perfecto para cuidar todos a nuestros niños. Así es que, pues, hay que ponerlo en práctica todos. ¿Queremos una sociedad sana? Apliquemos una crianza cara. De verdad, muchísimas gracias. Gracias y nos Cuídense vemos mucho. la próxima. Próximamente vamos a hablar sobre el bullying, que es importante, que tiene que ver mucho con este tema. Próximamente. Los espero. Genial. Bye.